Egunon, queridos patitos, vamos a tratar de un libro de Víctor Gijón, la trastienda política de la autonomía al cambio en Cantabria. Un libro escrito y publicado en el año 1982 que tiene cierta relación con un servidor porque yo nací el 19 de mayo de 1982 y en ese momento de importancia, de cambio, de realidad, de transición, a pesar de que algunos piensan que la transición termina muy pronto, otros un poquito más tarde, luego otros más tarde, y algunos hablan de el final de la transición, un poco como sucede con la Revolución Mexicana, que no hay Dios que le ponga una fecha exacta de inicio, pero mucho menos cuando termina realmente la Revolución Mexicana, esa de Pancho Villa, con Emiliano Zapata y todo esto. Pues la transición hay gente que le pone una fecha y otros que otra, con lo cual es un tema debatido y debatible, como lo comentábamos con el asunto de la oportunidad del inicio y final de la Segunda Guerra Mundial con el amigo Rubén Villamor. Este libro vino a mí con una feria de viejo de libros antiguos y de ocasión en la zona del Solarium de Alfonso XIII, al lado del Hotel Bahía y del edificio del Banco de España y de Correos en Santander, enfrente de la Plaza Porticada y al lado de los Jardines de Pereda. Es, por tanto, un lugar bucólico, pastoril, divertido, pero con la memoria de aquello que fue y que se dejó atrás, como esos lugares frondosos de árboles, los patos que había y que hermanaban esa zona con el parque de Doña Casilda Uturrizar, que evidentemente es mucho más extenso que esa pequeña zona en el centro de Santander, pero bueno, la zona sigue teniendo su encanto. En su momento ya comentamos un libro de Víctor Gijón, del laberinto cántabro, y que, bueno, pues este libro no le llega a la suela de dos zapatos a aquel, a pesar de que este es un libro anterior, evidentemente, el otro es posterior, y la evolución del pensamiento y de la forma de escribir, pues evidentemente hace que en principio fuera una escalación y cada cual, cada vez que escribe, pues va generando mayor capacidad, mejor transmisión y una mejor forma de hacer los escritos y de explicar la realidad. En principio, tiene un mismo componente a la hora de transmitir el hecho de que en aquel libro hablaba de 1990-91, la situación de la política en Cantabria, el tema de la autonomía, el autogobierno, Ormaechea, como el pilar fundamental a la hora de transmitir esa situación de aquel gobierno surgido del 87 en adelante, que tuvo esa vicisitud de ir acumulando problemas hasta que en 1990 hay una moción de censura que es triunfante y hay un gobierno de todas las alternativas que dura hasta final de legislatura cuando Ormachea se saca de la manga la UPCA y gana las elecciones, forzando a un Partido Popular que había apoyado la moción de censura a sumarse al barco de Ormaechea una vez más. Pero, para entender esa situación, incluso, hay que entender cómo el propio Ormaechea, a través de lo que establece este libro, había intentado sumarse a la UCD hundiendo su marca en el año 81-82, pero como líder de Unión de Centro Democrático en Cantabria, pero no siendo candidato en las elecciones del 82, Ormaechea tratando de reposicionarse, en principio, para mantener la alcaldía de Santander, que siempre ha sido polémico el asunto que en el año 77, no el pacto de izquierdas que se estableció entre el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español, he dicho 77, no, las elecciones municipales fueron en el 79 porque las elecciones del año 31 fueron elecciones municipales cuando tendrían que haber sido elecciones generales como se estableció en diciembre del año 30. Pero hay ese miedo atávico
Y esto también está reflejado en el libro Miedo Atávico, que se trasciende a la hora de no repetir los mismos esquemas porque se piensa que va a haber la misma respuesta. Y si en aquel momento unas elecciones generales fueron sustituidas por unas elecciones municipales, en el ámbito de la transición se pensó que primero unas elecciones generales y después unas elecciones municipales. Curioso porque primero se hizo la Constitución y después de hacer la Constitución pensó Suárez que era bueno hacer unas elecciones nuevas al Congreso de los Diputados y junto a ese esquema ya hacer sí unas elecciones municipales, cuando ya tenía el esquema más o menos controlado. Y en las elecciones municipales de 1979 ya definitivamente pues hubo esa circunstancia de que el Partido Regionalista de Cantabria pues hubo la posibilidad de hacer un cambio de un gobierno de izquierdas en Santander, pero se hizo el apoyo para el señor Ormachea como alcalde. Dicen las malas lenguas que para propiciar que Unión de Centro Democrático se sumara al esquema cantabrista y de mantenimiento de la opción de una autonomía uniprovincial para Cantabria y no entrar en el esquema general de Castilla, que había sido el que había propiciado un siglo y medio antes, prácticamente, el señor Javier de Burgos, en 1833, con la redefinición del esquema general. Lo cual resulta curioso porque después hubo al menos 4, que yo tenga mapas, tengo 4, de posibles reorganizaciones regionales del Estado español, y en las 4 Cantabria, o la entonces provincia de Santander, está distribuida de una manera distinta, completamente distinta. Por lo tanto, el esquema que el amigo Bernardo Colsa Lloreda, en su libro acerca de la gestión del debate territorial cántabro, que está comentado en este canal, por supuesto, ese libro gordote, habla de esas posibilidades de autogobierno tan diversas y variadas, pero siempre contempladas y debatidas, que es la parte importante. Y por eso se tiene esa idea de la posibilidad de cambio de gobierno, pero con el trasfondo, la trastienda del hecho político, que en parte uno en este libro lo puede intuir, lo puede ver o lo puede incorporar con otras lecturas, lo cual resulta curioso y paradójico porque este libro es bastante único en su especie. No hay muchos libros, y quiero reivindicar en este punto el hecho de que se escriban libros políticos de memoria histórica, a pesar de que cada vez se leen menos, pero no sabemos si es la pescadilla que se muerde la cola en un sentido u otro. Si la gente ha dejado de leer libros porque no hay tantos libros de cariz político, o porque la gente no le interesa la política, entonces ha dejado de haber libros de política. Porque resulta curioso y paradójico porque debates, entre comillas, debates de política, pero yo creo que no son debates de política, pero ya sea en Jaque, en ETV o el Al Rojo Vivo, en el ámbito del Estado español, y luego documentales, La Sexta Noche, luego La Sexta Informa, y La Sexta Columna, un montón de programas de esta índole que siguen teniendo su impacto y su interés a través de cierta gente. Canales de YouTube de temas políticos en las otras plataformas. Con lo cual, eso de decir que la política no interesa es algo realmente curioso. Pero el asunto está en el que, en buena medida, aquellos que podían trasladar una posición política no lo hacen. Hasta el punto de que libros de la historia reciente de Cantabria tampoco hay tantos. Reciente en tanto en cuanto la historia de la autonomía y su realidad política, más allá del laberinto cántabro, de la trastienda política, y alguno más que está en este canal comentado, pues tampoco hay mucho más libros acerca de las realidades de la institución del Parlamento, del gobierno de Cantabria, de toda esta época autonómica. Y por lo tanto, libros como este resultan interesantes, imprescindibles y seguramente ineludibles a la hora de entender las circunstancias de la realidad política, a pesar de que, como digo, estamos hablando de ese momento del año 82 en donde la autonomía ya ha cristalizado. Hay un libro de José Ramón Saiz acerca de esta situación de la institución de la autonomía, cuando comenzó a echar a andar, un poco coincidente con este libro, pero evidentemente este libro está escrito desde la izquierda, desde el punto de vista de alguien que luego fue cargo público en el Partido Socialista, en el ámbito institucional de Cantabria, después de haber pasado por el Diario de Alerta, que tuvo un momento en el que estuvo dominado por el Partido Socialista.
cuando lo compraron en los años 80, pero que evidentemente el diario Alerta nace en 1937, es decir, el periódico de Falange en Santander, lo mismo que el Correo nace en el año 1937 en Bilbao, comprando con las bayonetas, nótese la ironía, comprando con las bayonetas las rotativas del diario Excelsior y del diario Euskadi del Partido Nacionalista Vasco. Y en San Sebastián, en 1937, surgirá también de mano de Falange el diario Marca, el diario favorito de Mariano Rajoy. Y por lo tanto, esta situación de la memoria histórica nos lleva a que haya pocos libros, poca historia, poca transmisión y sobre todo poca realidad acerca de la comprensión de que Cantabria es una comunidad autónoma y por qué fue comunidad autónoma. Y sin eso, pues uno puede perder la perspectiva de lo que aquí está estableciendo en este libro. Pero es igualmente interesante porque mezcla la política a nivel general con la política a nivel autonómico, a pesar de que este elemento de nivel autonómico quede muy deslavazado y muy poco conectado. Simplemente se centra en el hecho de la política del cambio, porque debemos recordar el hecho de que, bueno, hemos comentado hace no mucho tiempo el libro de memorias de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente del gobierno entre el año 81 y el año 82, desde la dimisión el día 29 de enero del año 1981 de Adolfo Suárez González, y luego la investidura a finales de febrero, el día 25 de febrero del año 1981, en segunda vuelta, claro está, después del golpe del 23F, y la dimisión por convocatoria de elecciones el día 27 de agosto de 1982, con esas elecciones del 25 de octubre de 1982, y la entrada, precisamente en paralelo a la publicación de este libro, en diciembre, de Felipe González como presidente del gobierno de España. Felipe Piña recibió ese libro de mis manos como regalo en enero de este año 2024, como regalo de las memorias de Leopoldo Calvo Sotelo, que tuvieron más importancia las realidades de su presidencia de lo que simple y llanamente el hecho de ser una transición entre Adolfo Suárez y Felipe González pudieran dar la sensación. Pero evidentemente la gente tenía esa idea de que era un momento de cambio, de que la UCD se deglutía en luchas intestinas, el surgimiento de Unión de Centro Democrático como una formulación de trampantojo que estaba deshaciéndose entre las familias del interior del régimen, pero resulta curioso porque en ese momento hay una película que surge de Vienen los socialistas, en donde tratan de presentar al Partido Socialista un poco parecido, con una serie de corifeos de democristianos, socialcristianos, liberales. Es una película realmente curiosa de ver y que tiene un esquema similar al de Bienvenido Mr. Marshall. Pero bueno, la de Vienen solo los socialistas es una película que es de gracia, de diversión, de entretenimiento, y que evidentemente aquel que lo vea con unos ojos politológicos se va a llevar una desagradable decepción, un elemento de destrucción de su capacidad de raciocinio, porque es una película bastante ligera y nada política realmente. Simplemente es una película hecha antes de la llegada de los socialistas para ver que había cierta incertidumbre, y mi amigo Xavier Pagola me la recomendó y la vi en su momento. Ese elemento de construcción con las candidaturas del CDS, el Duque de Suárez, en ese año 82 se da de baja de UCD, crea el nuevo partido, que tendrá una década más o menos de duración, hasta que a finales de 1991, después de la debacle en las elecciones municipales y autonómicas de ese año 1991, pues diga, hasta aquí hemos llegado, si la gente no me acompaña, pues nos vamos para casa y ya está, cada uno a lo suyo. Está las divisiones internas en el PAD, aquel de Francisco Fernández Ordóñez, que sería ministro con la UCD, luego sería ministro con el Partido Socialista. Y aquí ya PAD va en coalición con el Partido Socialista en las elecciones generales. Está el PDP de Óscar Alzaga,
que luego tendrá una serie de derivadas, esta APPDP, porque AP, bueno, el partido surgido en 1977, de los siete caballeritos del franquismo, pues luego evidentemente tendremos esa situación de 1986, sobre todo con la moción de censura del 87 de Hernán Mancha, en donde habrá una división interna con el llamado Partido Liberal. Cuando luego Mariano Rajoy dirá que los del Partido Liberal y del Partido Conservador se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador, está haciendo referencia a su propia historia, que está comentada en este canal con ocasión de otros vídeos. Y por tanto, ciertamente, hay circunstancias en este libro que no están explicadas explícitamente, porque de la misma manera que con un libro de El Greco, de la Anunciación, de el Centro Botín, pues ciertamente tenemos una circunstancia más o menos parecida con este libro. Y es que hay códigos que para los que veían el cuadro en el siglo XVI, al final del siglo XVI, estamos hablando de la segunda mitad, para la década de los 80, cuando pudo ser público para cierta gente en la Toledo de la época, pues los códigos de entendimiento de ese cuadro estaban socializados y por tanto el entendimiento de lo que la posición, la iluminación, si estaban unos elementos y no otros, lo que significaba respecto a una corriente de pensamiento, unas agrupaciones de personas y no otras, estaba muy en vivo y por tanto no era necesario explicitar determinadas cosas porque la gente de la época lo iba a entender a la primera. Hay cosas en este libro que cualquier persona de la calle, Pepito, Juana, que lean el libro sin entender el contexto, pues igual se pierden porque no van a entender los códigos que seguramente un libro como este, que en realidad tampoco es que sea muy voluminoso, de 200 páginas prácticamente, 200, luego hay una serie de anexos, pues el código escrito es para entenderlo de alguien de comienzos de los años 80, que ha vivido los años 70 y que se ha socializado en aquellos momentos y por tanto no es necesario explicarles hasta el fondo el hecho autonómico, las luchas territoriales, el hecho de los partidos, de dónde vienen, cuáles son sus idiosincrasias. Por tanto va directo a tratar de explicar esas disensiones internas que están establecidas en ese marco general de las derechas, los centros, las izquierdas, hasta el punto de que evidentemente el ámbito del índice pues viene de la siguiente manera. Viene dividido en 4 partes y una serie de anexos. Y es la primera, pues habla de entremeses electorales, antropofagia centrista, los hijos de la UCD, la gran conspiración, el 27 de abril. La segunda parte ya entra en AP entre la nada y la gloria, el socialismo en Cantabria, se llama Blanco, socialdemócratas resignados, la ausencia regionalista, la saga Fuga de Federico Isart, la soledad comunista, un conde para UCD, el conde de Motrico, el señor Areiza. Es interesante porque incorpora entre los anexos el discurso de Areiza como entronizado alcalde de Bilbao después de la conquista de la ciudad en junio. Y resulta interesante recordar un pequeño detalle, y es que habitualmente se suele decir que con la conquista de Bilbao desaparece la resistencia del PNV, cuando hemos de recordar el hecho de que el mismo día que los periódicos de España transmiten la idea de la caída de Santander, establecen un poquito más abajo la caída de la Nestosa. Es decir, que en los meses que van después de junio hasta final de agosto, el día 25-26 de agosto, en todo el mes de junio, julio, agosto, los gudaris estuvieron luchando en la zona minera y encartaciones hasta el último palmo de terreno de Euskadi. Y por tanto esto es fundamental resaltarlo para que se conozca y se tenga encima de la mesa. Pues ahí está el señor Areiza siendo candidato por Cantabria, por la UCD, en las elecciones generales de 1982. La tercera parte, con la autonomía llegó la disidencia, prensa en venta, la caja rural a cuestas, es un asunto polémico de la época. La cuarta parte, las prisas de Felipe, el anarquismo de AP-PDP, Ormachea candidato, Suárez el centro, nada más que Carrillo, Unamuno censurado, champán socialista y luego los anexos, el discurso de Areiza y facsímiles de la carta de José Ramón Saiz y documentación
los resultados de las elecciones del 77, 79 y 82. Es interesante este libro porque establece ciertas anécdotas, ciertos sucedidos, ciertos elementos que no son de completa visión desde las alturas de lo que sucedía entonces, sino simple y llanamente una amalgamación de los hechos, de las personas, de las posiciones dentro de los partidos que visualizan cuál era la realidad del juego político a nivel de calle de aquellas circunstancias para entender lo que los partidos que existían en ese momento, de la realidad, de las figuras políticas y de una campaña tal y como se hizo en aquel momento para entenderla para los estándares de ahora. Sería vista de manera distinta, por tanto chocaría a todo el lector, pero eso es interesante acercarse a productos como este para entender cómo era una campaña electoral en aquel momento. Y por supuesto, desde el punto de vista que me compete más cerca, como es el ámbito del regionalismo, la idea de ese manifiesto fantasma entre Ormaechea y Eduardo Obregón, que no llegó a nada y que podía haber posibilitado una elección de una candidatura entre Ormaechea y Eduardo Obregón, que resulta curioso cómo luego evolucionará el discurso sobrevenido con una escisión de UPCA que tendrá algunos elementos del PRC y que algunos tratarán de vender como que la UPCA es heredada por el PRC, aunque el PRC nace en 1978, de las mieles de la Asociación de Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC, que surge en 1976 después del Manifiesto de los 100, y por tanto el relato, según y cómo lo cuentes, pues puede tener unos ingredientes u otros, y por tanto sería imprescindible, y esto debería haberlo hecho la Fundación Eduardo Obregón, ligada al Partido Regionalista de Cantabria, tal vez lo pueda hacer el Instituto de Estudios Rafa de la Sierra, a través de las Juventudes, pero sería imprescindible un libro que contara la historia del regionalismo en Cantabria, de los últimos 45 años, desde el 78 al 2023, la historia del regionalismo en Cantabria. Sería muy bueno que hubiera un libro que lo transmitiera más allá de personalismos como, por ejemplo, los libros de Miguel Ángel Revilla y el primero de todos ellos, el libro de Virginia Drake de biografía del señor Revilla, que fue la primera puerta de entrada literaria a la realidad de Cantabria para un servidor. Por tanto, a partir de ahí, libros hay pocos, y por lo tanto, libros como este, pues pueden tener su importancia, su interés a la hora de conocer la realidad política de Cantabria, a pesar de que solamente coja una anualidad, la de 1982, con poca chicha autonómica, mucha chicha del ámbito político estatal, y sobre todo con la perspectiva de esas elecciones de 1982, y que finalmente llevaron a Felipe González y al Partido Socialista a Moncloa, dando pie a ese cambio político, pasando de la Unión de Centro Democrático, surgido, como todo el mundo sabemos, para amalgamar una política de transición que fuera más o menos centrada o centrista, y después terminó por implosionar y surgir la opción del Partido Socialista, que aquí era todavía una promesa, pero luego Oreto hablará del secuestro del cambio, y luego nos encontraremos con situaciones como, por ejemplo, ese Amarga Victoria de hace unos días que comentamos, el libro de Pedro J. Ramírez, con toda la situación entre el año 93 y 96, con todo lo que viene por detrás. Pero por lo tanto, como eso ya es algo distinto de lo que efectivamente pasó en este libro, que como digo está publicado, y aquí viene recogido en diciembre del año 1982, creo que concretamente el día 9 de diciembre, y por tanto está recién estrenado el gobierno del señor Felipe González, y por tanto esto no queda sino fuera de este libro, que como digo coge el año 1982, que es tan importante para mí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Vete,